SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Un tercio de la cúpula fiscal, 13 de los 36 fiscales de sala. Es no querer ver el elefante dentro de una cacharrería. La más multitudinaria ha recorrido el centro de Buenos Aires, desde el Congreso hasta la icónica Plaza del 2 de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada. Y ahora ya toca evaluar los daños. En este último municipio cayeron en poco más de una hora hasta 66 litros de agua por litro cuadrado. Y la otra cara de la moneda la tenemos en la provincia de Málaga. En la mayoría de sus embalses el agua embalsamada no llega a un tercio de su capacidad. Y tratándose de un director como Larraín, que esto lo ha hecho con figuras mitológicas, como Lady Di o Jacqueline Kennedy. ¿No? Como nos explica el director Aaron Simper, que nació con labio viperino, algo que condicionó su infancia y adolescencia. Son las 6:09 de la mañana, las 5:09 en Canarias. ¿He dicho de la mañana? Sí, yo no te he querido corregir, pero sí. Estoy ya para el derribo. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Ahí en esa hora mañanera tenía la voz tocada, ¿eh? Sí. Pero tocada del ala. Tocadísima. Pero bueno, ya estás mejor, no del todo bien, pero mejor. Vamos con el informe 822. Ya nos hemos comido la mitad del mes de febrero, Francino. Sí. Pero oye, no pasa nada, porque este año es súper bisiesto, tal y como avanzó esta cadena en Ser Deportivos y escuchó Ramón Corominas. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, se pierde lo que queda de temporada y ahora viene ese dilema de si fichar o no fichar a un jugador que estuviera libre antes del 3 de febrero, que es el día que se cerró el mercado. Antes del 30 de febrero. Si se cierra el 30 de febrero, están todavía a tiempo de fichar. Es más, podrían fichar cuando les dé la gana, porque el mercado no cerraría nunca, jamás. Bueno, la semana pasada estabas convaleciente, lo acabamos de escuchar, Francino, pero fuiste protagonista de la unidad. Lo escuché. Con tu teoría sobre el pato. Es como lo del pato, ¿no? Claro, si anda como un pato, croa como un pato, y croa como un pato, y caga como un pato, es un pato, ¿no? O sea, lo mismo. Bueno, varios vigilantes te llamaron a la unidad y después me llamaron a mí otros vigilantes, Patricia Badenas, Tomás Jiménez y José Luis Fernández, pues por la vigilancia que hice sobre tu vigilancia. Pero en general los patos, nos dicen nuestros vigilantes, no croan, sino que graznan, ¿eh? Ha sido un traspié. Bueno, pues me dicen los vigilantes que los patos no graznan, sino que parpan. Parpan. Y tienen razón, Francino, que ese es el verbo específico. Pero claro, si uno va a buscar ese verbo específico en el diccionario, nos dice lo siguiente: parpar, dicho de un pato, dar graznidos. Así que se agradece la precisión, pero decir que los patos graznan, pues hombre, tampoco es incorrecto. No. Bueno, fuiste protagonista por primera vez, además, la semana pasada de la viñeta de Carlos Matera. Muy guay. Y en esto de entrar en las viñetas de Carlos, todo es empezar. Porque esta semana repites, Francino. Hostia. No por algo que dijeras tú, ¿Pero que qué has he hecho? estado malito esta semana, sino por algo que dijeron sobre ti en Hoy por Hoy. De repente te hicieron papa. Los vigilantes son Yolanda Morán, Edu Cornejo, Miguel Castellano y Rosana Matarredona. ¿En serio? Podría ser otra Ay, cosa. Francino. Lo sabremos si le responde a Broncano. Venga, a ver si viene hoy a trabajar. El Papa Francino. El Papa Francino. El Papa Francino. El Papa Francisco ha reaparecido en el Festival de San Remo. Bueno, por favor. Voy a hacer como si no hubiera pasado nada. Voy a hacer como si no hubiera pasado nada, pero pasó y aquí está. La verdad es que no sé a quién le iría peor, Francino, si al Papa dejándolo o a ti asumiendo el papado. Yo no con tengo la gusto ninguna que estás duda. aquí. Yo tampoco tengo ninguna duda. Bueno, oye, esto de confundir nombres es frecuente. Ayer estuvo aquí, por ejemplo, Nicolás Artorius, a quien Xavier Fortes, unos días antes, rebautizó en La Noche en 24 horas, y lo escuchó Mario Suárez. Con el tema de la memoria democrática, yo lo llamo la democracia de la memoria. Pues Nicolás Redondo. Esto No, Nicolás Redondo no, Nicolás Artorius. Nicolás Artorius, perdón. Y bueno, uno está en UGT y usted está en comisiones. Bueno, el uno en UGT, usted en comisiones. Oye, es una forma de salir del paso. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ayer estuvo aquí Jorge Blas con nosotros. Nos habló del Festival Internacional de Magia de Madrid, que se celebra en el Circo Price o en el Circo Price.
Tal y como hemos recogido ya en alguna ocasión de compañeros más jóvenes, en esta ocasión no de un compañero tan joven. Lo escuchó Leticia López en Radio Burgos. Hablaban de los éxitos de nuestros queridos Fetén Fetén. En esa fusión innovadora de estilos que está triunfando. Acaban de llegar de un concierto del Circo Price de Madrid, y la gira de Borbonia, junto a Nieves con Costrina, es un lleno allá donde van. Bueno, es Pedro Sedano. Pedro Sedano, efectivamente. Sí. El primer Price que llegó aquí, efectivamente, era Price todavía, pero después los madrileños de la época ya bautizaron este teatro-circo como Circo Price, y así se ha quedado, y ese es el nombre oficial en estos momentos. Bueno, cambiamos el nombre a cualquiera, incluso algún periódico referencia mundial, como el Washington Post. Esto lo escucharon Miguel Ángel Ortín, Alejandro Clemente, Juan Campos y José Antonio Barrio Nuevo. Pero ha publicado esa noche el New York Times que el helicóptero volaba fuera de su ruta y más alto de lo que debía, y también el Washington Post cuenta que el personal... Washington Post, ojalá que lo dirigiera Pons, que a lo mejor se metía un poquito más con Trump en estos momentos. Bueno, no sé en qué estaría pensando Ángels al bautizar al Washington como Pons. Sí que sospechamos que en la siguiente vigilancia Francino debía estar pensando en Antonio Machín. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Esta canción le resonaría a Francino, nos dice Julio Blanco, cuando el día del cumpleaños de Elvira Lindo se despidió así. Elvira Linda, feliz cumpleaños, feliz siempre. Elvira Linda, oye, si es linda, desde luego que sí, Francino. Es una monada, como algunas monedas, que también deben ser muy bonitas. Esto lo escuchó María Cunzi en los informativos de La Sexta. El turismo de pantallas crece en todo el mundo y buscamos ese lugar de nuestra peli o de nuestra serie favorita. También casas icónicas, pero nos olvidamos de la otra cara de la moneda. El hartazgo de los que viven ahí. Si es una casa bonita, sería una monada. Bueno, la otra cara de la monada, que podrían ser las criptomonedas, que también las hay muy bonitas. Holdear consiste en practicar hold con las criptomonedas. Lo hacen después de que la Agencia de Protección de Datos haya paralizado la recogida y el tratamiento de datos biométricos y a cambio de criptomonedas. Estas son históricas ya, las criptomonedas. Pero bueno, tampoco me voy a pasar con los compañeros porque yo también tengo lo mío. ¿Qué has hecho? No me libro, me dice Narcís Naudí. Llamé Eduard Solá a Eduard Solá. Pero bueno, entre todos, el que sí que le gustó fue el de Eduard Solá, que no deja de sorprendernos premio tras premio. Bueno, Eduard es un hombre muy agudo, pero su apellido es llano, es Solá, y no es Solá. Así que muchas gracias a Narcís y mis disculpas a Eduard. Y tengo una cosa más, que tiene delito, porque la hemos corregido 1000 veces. Decir ese agua en vez de esa agua, que es lo correcto. Me vigilan John Iza, Enrique Castelví, Catucha Prado y Francisco Guardiola. Nos permite acumular agua, por ejemplo, para estaciones más secas. Es verdad que a veces ese agua puede acabar mal. Ese agua, para evitar la cacofonía. No está bien. No. Recordamos, y me recuerdo una vez más, que aunque ante nombres femeninos que empiezan por una A tónica, o sea, una A acentuada, se usa el artículo el aparentemente masculino, el resto de determinantes, esa, esta o aquella, han de concordar en femenino, es decir, sería esa agua, esta agua o aquella agua. Bueno, tenemos otras dudas gramaticales. Sergio Rosado, por ejemplo, me envía esta que plantearon en Carrusel Deportivo, hablaban de jabalíes y en ese momento Iturralde, no es que me llamase jabalí, pero me cambió el nombre. Que Diego también es experto en jabalíes. O jabalíes. ¿Qué se dice? ¿Jabalís o jabalíes? Jabalíes, ¿no? Jabalíes igual, ¿no? Jabalíes será, ¿no? A ver, Esco, es nuestro Elías de Carrusel. ¿Jabalís o jabalíes? Se aceptan las dos. Nuestro Elías es Isaías, ¿no? Isaías, nuestro es Elías. He dicho Elías. Estamos de Elías Querejeta. Dale, Marquínez. Venga, y tú, no te preocupes, lo de Elías no tiene importancia, me han llamado de todo en esta vida. Y sobre la duda del plural, que sí que es interesante, pues sí que tenemos que recordar a los compañeros de Carrusel y a todos nuestros oyentes que ambas posibilidades ya hoy se consideran correctas, aunque se prefiera, nos dice la Real Academia, jabalíes en vez de jabalís. Especialmente también cuando utilizamos gentilicios, por ejemplo, marroquíes, israelíes, ¿no? Pero el plural terminado en ese, sencillamente, no se considera
erróneo. Bueno, muchas veces hemos corregido el error también de decir detrás mío, delante tuyo, en vez de decir detrás de mí o detrás de ti. Esta semana Martín Abelenda nos manda una nueva variante. Oye, dice que está a 5 horas de España, 5 horas nuestra, 5 horas nuestra. Uy. 5 horas nuestra. Mira que empieza bien Marta, dice, está a Groenlandia, hablaban de Groenlandia, está a 5 horas de España, y cuando pretende recalcar la idea tropieza y dice está a 5 horas nuestras, en vez de decir a 5 horas de nosotros, que sería lo correcto. Pero veremos cómo avanza la cosa, porque la cosa está extendida. Y Nati y Paz Moreno vigilan a Juanjo Millás y a Javier del Pino en su repaso a las preposiciones. ¿Tú te acuerdas de la lista de las preposiciones? Ante, bajo, cabe, con, contra, sí. desde, hacia, hasta, para, por. Sin, son, sobre, tras. Sin, son, sobre, tras. Exacto. No, bueno, sin, son, sobre, tras. Sí. ¿Sabes que hay 2 nuevas? Bueno, habría 3 nuevas, porque ellos incluyen la preposición son, que en realidad es la preposición so, como cuando se hace parar a un caballo. Sí. Y es más, desde la lista que aprendimos en el colegio francino, no son 2, sino que son 4 las nuevas preposiciones que nuestros hijos han estudiado o estudiarán, que son durante y mediante, y estas 2 últimas que son versus y vía. Ostras. Son 4 nuevas preposiciones. No sabría dónde incorporarlas. Bueno, están en una lista, yo tampoco te las sabría situar en estos momentos. De memoria la lista antigua sí, pero estas 4 no sé dónde versus están. Y vía serían las últimas, durante y mediante irían por orden alfabético donde les corresponda. Una preposición, desde luego, puede cambiar el sentido de una frase. En este caso, que nos envía Miguel Ángel Martínez, de una de esas frases hechas, de un dicho. Lo escuchó en nuestra emisora de Zaragoza. Y también nueva crisis sanitaria en la zona básica de salud de Sos del Rey Católico. La baja de uno de los 2 médicos pone sobre las cuerdas la atención en toda la Val Doncellas. Ay, nuestro compañero sabe que algo está pasando ahí. Pone sobre las cuerdas, que suena un poquito a funambulismo, nos dice nuestro vigilante, aunque al hablar de funambulismo diríamos que está sobre el alambre, por ejemplo, que está peligrando. En el otro caso, que es el que quería expresar nuestro compañero, sería poner contra las cuerdas. Otra preposición. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori. Pero el mundo gira, las palabras también, y es que tenemos que resetear nuestros conocimientos. Rafa Albiol, por ejemplo, duda de esto que escuchó en 4 sobre una atleta que ha completado 7 maratones en 7 continentes. Bueno, una hazaña como la que ha conseguido Verdelis. La influencer ha hecho 7 maratones en 7 días en 7 continentes, diferentes. En 7 continentes diferentes. Claro, nosotros estudiamos 5 continentes. Sí. África, América, Asia, Europa y Oceanía. Ahora se incorpora la Antártida, que serían 6, y en la clasificación prevalente en el mundo anglosajón, pues efectivamente son 7, porque las Américas se dividen en 2. Sería América del Norte y América del Sur. Así que sí, de ahí vendría lo de los 7 continentes que tenemos que reactualizar. Y otras cosas, sin embargo, no han cambiado de momento. Sergio Rosado, Raquel Benjumeda, Chema del Amo y José Loureiro nos recuerdan que Oviedo ni está en Andalucía, ni tiene mar. Lo escucharon en el telediario de la 1. Bueno, que estamos pendientes de chubascos, sobre todo en Andalucía, me decías, ¿no? Especialmente en la costa obetense, en Huelva, porque está activado el aviso amarillo. Uy, aviso rojo casi, ¿eh? Evidentemente no era en la costa obetense de Huelva, sino en la costa onubense. De momento Oviedo, de momento no tiene costa. Y José Rodríguez también nos recuerda, se lo recuerda en este caso a Enric Juliana y a los espectadores de Todo es Mentira, de 4, que la base de Rota está en Rota y que Rota no está en el Mediterráneo. En Rota está la mayor, digamos, unidad militar naval que tiene Estados Unidos en el Mediterráneo. Bueno, esta vigilancia está en la frontera. Tiene razón José respecto a la ubicación geográfica de Rota y de esta base naval, pero esa base sí que, porque está en el Atlántico, lógicamente, pero sí que se considera una importante base de Estados Unidos, la más importante en el Mediterráneo, porque la actuación suya se centraría efectivamente en el Mediterráneo, porque España es un país mediterráneo, aunque también tenga una costa atlántica. Pero en todo caso lo remarcamos por si alguien se confunde con estos conceptos. Y Virginia Ramírez, Lucas Chafer y Luis Guerola nos envían otra localidad
desubicada. En este caso fue en Todo por la Radio, hablaban los especialistas del Valle de Albaida. Vamos a saltar de Ávila hasta Alicante porque ahí en la serranía interior de Alicante, en el Valle de Albaida, No. Bueno, no, efectivamente. Nuestros 3 vigilantes nos recuerdan con toda la razón que el Valle de Albaida no está en el interior de la provincia de Alicante, sino en el interior de la provincia de Valencia. Y Fernando García cree que Javier Aroca y los contertulios de Hoy por Hoy se equivocaron sobre el lugar de nacimiento de Santiago Abascal. Que es este grupo de cuyos líderes... La podía ser en su pueblo. A lo mejor es de Madrid, no sé dónde. Llodio. No, es verdad. Es de Llodio. Sí, claro, por eso. ¿Por qué no se reúne en Llodio? Bueno, dicen que es de Llodio, nos dice Fernando que es de Amurrio, y creo que ninguno de los dos tiene razón, porque aunque los vascos nacen donde quieren, incluso Abascal nacer, lo que se dice nacer, nació en Bilbao, aunque es verdad, como nos dice Fernando, que después se trasladó, siendo muy pequeño, con su familia, con sus padres, a Amurrio. Bueno, estos cambios están de moda, como ser facha, no es que quiera unir las cosas. Nos dicen José Manuel García y Alejandro Bermejo. Tras escuchar esto en La Sexta Explica, mientras entrevistaban a Macarena Olona, que no se explicó muy bien. Con otro espectro político, pero que son desde luego principios constitucionales. Que Gabriel Rufián diga que está de facha ser moda, que diga quién representa un partido golpista. Está de facha ser moda. Que mira qué es. Sí. Macarena Olona se calla, para, como queriendo decir he dicho algo mal, pero no encuentra el hilo y no corrige esta frase disléxica. Bueno, nos pasó también aquí, se lo escuchó David González a un invitado de A Vivir, que son 2 días, quiso decir barrio Bajera, pero dijo otra cosa. El galletano huye de la maquinilla es bajo barriera, O sea, ellos Cayetano huye de muchas quieren cosas. tijera. Sí. La maquinilla es bajo barriera. Bueno, podría haber sido, la palabra, podría haber sido, está perfectamente construida. Ahora quizás nos llevaría a alguien que limpie o que barra los bajos, pero bueno, la palabra de momento registrada en el diccionario no es bajo barriera, sino que es barrio Bajera. Y vamos con algunas precisiones que nos envían nuestros precisos oyentes. Isabel Garrote invita a la unidad a José Antonio Ponsetti, que desde Nueva Orleans no atinó con las cuentas del tiempo que ha pasado desde el huracán Katrina. Sí que es cierto que llevamos una semana alucinando en Nueva Orleans, que esta ciudad ha cambiado muchísimo desde lo que yo viví en Katrina la última vez. Es que eso fue en el 2005, o sea que han pasado casi 25 años. Fue en el 2005. O sea que han pasado casi 25 años. Pues efectivamente, tú lo has dicho, Francino, no. Isabel nos dice lo evidente, que desde el año 2005, que sí, en el 2005 se produjo el huracán, hasta el 25 no han pasado casi 25, sino casi 20 años. El huracán se produjo en agosto. Y Antonio Martín llama la atención otra vez a Juan José Millás, que llamó dendritas a las dendritas. Y los árboles desnudos son un espectáculo. Esas especies de dendritas que salen, esas terminaciones nerviosas, ¿no? Bueno, acertó Millás con la imagen, pero no con el nombre, porque esa especie de terminaciones nerviosas son, como nos recuerda nuestro vigilante, dendritas, con D, con 2 Ds en este caso, y no dendritas. Y sobre números, Quique Crespo, Alejandro Vega, Fernando Martínez, David Hernández, José Luis Iberio, Víctor Manuel Mozos y Julio Franco se sorprendieron sobre la calderilla con la que el hombre más rico del mundo quería comprar ChatGPT. No está en venta. Sam Altman rechaza los 97.000 euros que Musk le ha puesto sobre la mesa. Bueno, no les extraña que Sam Altman no quiera vender a ese precio, ni siquiera quiere hacerlo a la cifra real que ofrecieron, que son 97.000, pero millones, ¿no? Bueno, aquí nos pasamos tirando por lo bajo. Julio Romero nos manda este otro momento del Comando Norte en el que cree que se pasaron hablando por lo bajo de lo que cuesta 1 gramo de cocaína pura. El dinero que revierte en Europa el narcotráfico es inmenso. Piensa que 1 gramo de cocaína pura vale unos 30.000 euros. 1 gramo de cocaína pura vale unos 30.000 euros. 30.000 euros, vamos, que con 3 gramos de esa coca purísima podríamos comprar incluso el chat GPT. Pero bueno, vamos a ir terminando, Francino, porque hoy me siento, a pesar de todo, muy contento. Y me siento contento porque hace unos días hicimos la palabra Goya referida a los premios de cine español y subrayábamos la contradicción que supone que Oscar y Nobel estén
en el diccionario y Goya y Cervantes no, y acababa así. El sentido común nos diría que o sobran los unos o faltan los otros. Yo ahí lo dejo, para la consideración de los académicos, especialmente de Manuel Gutiérrez Aragón, que de cine y de Goyas lo sabe todo. Bueno, por si no lo habían oído en la RAE, que tienen mucho trabajo, oye, se lo remití a la RAE, a la sección que tienen sobre dudas, y me han respondido. ¿Y qué han dicho? Y me dicen, la documentación de Oscar y Nobel es anterior y más abundante que la de Óscar y Cervantes, pero hoy en día existe suficiente documentación de Cervantes y Goya que justifica, en efecto, su inclusión en el diccionario de la lengua española. Toma. Y me dicen, puede enviar su sugerencia a través del formulario habilitado para ello. Bueno, he cumplido con el formulario y con la burocracia. Bueno. Ahí está la petición, veremos qué es lo que pasa y veremos que los académicos, cuando debatan, no me digan eso de donde dije, digo Diego o digo Alberto, como escuchó Ana Ezpeleta. Que es el retroceso en las posturas del Ministerio de Hacienda, ¿no? Es decir, bueno, donde dije digo, pues digo Alberto, ¿no? Pues digo Alberto, ¿no? O Diego, lo que sea. Digo Alberto o Diego o lo que sea. Bueno, así nunca se falla, desde luego. Y no es la primera vez que tropezamos con este dicho. Hoy en nuestra mirada al retrovisor, repasando 20 temporadas de la Unidad de Vigilancia con Cristina del Casar, estamos en la 9ª temporada, 2012-2013, en la segunda parte, y aquí también se cuela Diego o Alberto o quien sea. Unidad de Vigilancia Lingüística, 20 años de... Que hable mal de ti aunque sea bien. 9ª temporada. Llegamos al 2013, donde el gobierno de Rajoy se nos estaba haciendo largo. Se cumplen además 500 años del gobierno de Rajoy y ABC. Rajoy, rey de los gazapos, como este. Ahora parece que donde dije o... ¿Cómo es? Donde dijo digo... Donde dije digo... Pues digo Diego. Ojo que no es el único. Donde dije digo ¿qué? Donde dije Diego. La semana pasada recogimos un montaje del intermedio sobre la recuperación del emérito, que mejoraba con la ayuda de 2 mulatas. La broma parece que se contagió. El monarca se levanta y se mueve apoyado en 2 maletas. Más Casa Real y sus ex, Urdangarín, el caso Nos y la imputación a una infanta cristiana. La Fiscalía no ve indicios de delito contra la Casa del Rey, ni contra la infanta cristiana, en el caso Urdangarín. Nos rondaban dudas de si veríamos a otro rey ocupando la jefatura del Estado. ¿Cuándo crees que veremos reinar a Felipe IV? Te veremos, ¿no? Yo creo que sí. No va a ser posible, ¿no? En Holanda se nos adelantaron en temas de coronación. Las calles de Ámsterdam para saludar al nuevo gay rey Guillermo Alejandro, el primer rey del siglo XXI. Imagino que habría más de uno, aunque eso sí hubiera sido una doña noticia. Y visita privada, la que están realizando don Felipe, doña Noticia, doña Leticia y sus hijas. Gobierno de la derecha, monarquía y la Iglesia. Este va a ser el resumen favorito de Nieves con Costrina, porque también se nombró a un nuevo papa, votado por cardenales muy jovencitos. Los 115 cardenales de una media de 72 horas. Menos mal que a Solés el italiano no se le resiste, quizás un poco más a esta compañera. Su director es Francesco Malatesta. Hablando de mamas, Angelina Jolie concienció al mundo entero en la prevención de este cáncer. Contó al mundo, a través de un artículo del New York Times, que se había sometido a una doble mastectomía. Y hasta aquí el resumen de hoy. Que sean felices y... Sean felices, que la tengan grande y... 20 temporadas de vigilancias. Me encanta recordarlo, de verdad, porque es que hay algunos que tenía absolutamente olvidados. Bueno, para seguir alimentando esta sección, que es una sección de reciclaje, es una sección verde, recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Muchas gracias siempre por su colaboración, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que casi seguro... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Casi seguro no seguro. Te has equivocado en una cosa. A ver, la tengo apuntada. Venga. Nobel. Sí, efectivamente, lo he dicho, Nobel. Bueno, tendré que llamar otra vez a la academia para que le pongan una tilde, porque tendemos a decir Nobel cuando efectivamente es Nobel. Pero has dudado, ¿eh? Es que hoy no sabías, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que es que en sueco dicen Nobel. Ya. Sí, lo que pasa es que cuando se transcribe al castellano, al no poner acento, pues efectivamente... Claro, decimos Nobel.
Eso es. Bueno, pues nada, buen fin de semana, Isaías. Adiós. Respira. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.